Oh, mis amados, bendiciones. Bueno, a mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy empezamos un nuevo tema. No sé cuántos capítulos me lleve, porque mi intención siempre, cuando el Espíritu Santo me da algo y Cristo me comienza a enseñar lo que debo de hacer, se basa en tres cosas. ¿Qué tú quieres, Señor, que yo hable? ¿Y qué tú quieres que yo les diga de lo que yo les hable? ¿Cómo tienen que hacerlo? Porque lo importante no es saber cosas de la Biblia, sino cómo hacer esas cosas que Dios dice. Y hay un tema que es muy fundamental, es casi que el corazón del Evangelio, y es la manera de pensar. Por sobre todo cuando hemos llevado muchísimo tiempo. Por ejemplo, como en el caso mío que llegué al Evangelio cuando tenía como 38 o 39 años, después de una vida brutalmente loca y causándole daño a muchísimas personas. Entonces, cambiar esa manera vieja de pensar me hacía actuar de una manera errada, equivocada. Pero 37 o 39 años practicándola no es fácil desaprender. Cuesta, pero cuando uno está dispuesto a hacerlo, Dios tiene una llave que mueve toda esa gloria a favor nuestro. Y vamos a tratar de que lo que Dios dice lo puedas recibir y practicar. Porque el fin de estos programas es que tú puedas practicar lo que el Señor expresa en palabras. Y le pido al Señor que me dé siempre el denuedo, la facilidad para poder compartirlo con todos ustedes. Entonces, ¿cómo cambio mi manera de pensar? Y tú me estarás cuestionando, pero ¿cómo así? Si yo voy a la iglesia y yo leo la Biblia y aún oro y hago esto y hago lo otro. Bueno, si tú estás libre de los ataques del diario vivir en tu pensamiento, que es tu culto racional, gloria a Dios. Afírmate, perfeccionate y sigue creciendo. Pero como eso no es la gran mayoría, ya, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que hasta inclusive cuando queremos orar, comienzan los pensamientos de las necesidades, los dolores, los odios, los rencores, el qué hacer, el cómo lo hago, de cosas que no tienen nada que ver con lo que queremos hacer. Entonces, es una guerra y un combate. Entonces, ¿cómo es que podemos librar esa batalla y salir bien? Bueno, pues te quiero comentar que ni tú ni yo la podemos vencer. Ay, profeta, entonces ¿para qué me habla de esto? Sí, si tú y yo la pudiéramos vencer, no hubiera tenido necesidad el Señor de morir en la cruz. Simplemente lo podemos hacer en Él. Si Él está en nosotros, con nosotros y por nosotros, cosas de las cuales te tienes que dar cuenta, entonces es que Dios puede comenzar a hacer. ¿Ya? Porque todo empieza por entender y definir que tú no puedes controlar lo que está fuera de ti, pero sí puedes aprender. Ojo con esa palabra, aprender. Aprender se trata de comenzar a construir dentro de tu culto racional una forma que Dios te va a dar para que tú puedas enfrentar esos pensamientos de angustia, de aflicción, de dolor, de necesidad, de enfermedad, y cómo el Señor mismo te guía, te da la luz, te comienza a alumbrar para que tú puedas combatir esos pensamientos, los cuales Él lo va a hacer contigo y te va a crear hábitos contrarios para que y cuando estés en ese camino ya hayas aprendido cómo poder hacerlo, cómo aprender a dominar los pensamientos
que se anidan en tu mente y que te causan desilusión, tristeza, amargura, melancolía, rabia, ira, aflicciones. Pero sí podemos aprender a dominar esa mente y esos pensamientos. Pero esto solamente se logra cuando Dios interviene. Y una de las cosas bien importantes es saber en qué parte del Evangelio vivo. Porque usted puede saberse la Biblia de memoria, recitarme capítulos, ser como aquel judío que hablaba, que estaba orando en el templo con un publicano, y el publicano ni siquiera podía levantar los ojos porque estaba avergonzado con Dios, pero él creía que por todo lo que él sabía, Dios lo escuchaba. Y Jesús mismo dice que el que fue justificado fue aquel que se paraba delante de Dios con ese temor, con esa reverencia de que él era malo y que necesitaba su ayuda. ¿Ya? Entonces, Dios es tan maravilloso con nosotros que nos da unas armas que solamente cuando las ponemos en práctica es que comenzamos a ver cómo cambia la vida. ¿Ya? Y esto no es porque tú tengas 50 años en el Evangelio, porque seas un líder, un ministro o seas un laico regular. No, esto se trata de enfrentar la realidad de tu ser interior que no la conoce sino Dios. Y que Cristo y el Espíritu Santo saben que no los usas. Entonces es interiormente pararte si te espera. Creo que lo que van a empezar, me van a comenzar a hablar a mí. Entonces yo tengo que ponerle cuidado a las escrituras, a la palabra, a lo que cada cosa dice. Porque a veces un adjetivo o un sustantivo atrás o delante de un verbo te va a calificar lo que tienes que hacer. Ya, el Señor toma por Pablo, y ya te lo he explicado en capítulos anteriores, él no escogió para revelar su gracia a ninguno de los apóstoles, aunque anduvieron con él, y les enseñó cómo concentrarse para el Señor. Y cuando llegue en algún momento el tema que voy a tocar de la operación del Espíritu Santo en nosotros, que es consecuente de lo que vamos a ver aquí, vamos a tener mucha libertad porque se viene una temporada gloriosa para los creyentes, para la iglesia, los que tienen hambre de Cristo, del Espíritu, los que no van a vivir por sus deseos personales, sino por los deseos de Dios, y por cuanto buscan ese reino de Dios. Dios dice que todo lo que necesitemos por fuera, a Él le llama añadiduras. ¿Ya? Entonces, Pablo, a quien el Señor le manifiesta la gracia, y le da los valores del tabernáculo en Jesús, en Cristo y en el Espíritu Santo, comienza a escribir las cartas con un detalle precioso de cuál fue la victoria de Jesús en la cruz con Cristo y lo que se ganó allí y cómo poder usarlo, cómo poder hacer uso de su nombre, de su sangre, de su cuerpo, de esa cruz, de la resurrección. Entonces, Pablo comienza a tratar todo esto según lo va guiando el mismo Cristo y el mismo Espíritu. Y ahí en Gálatas 5:23, que es donde vamos a empezar la enseñanza, sé que va a ser larga porque voy a ir despacio hasta donde Él me diga para, ahí vamos a parar. De ya te digo, no sé cuántos capítulos me tome. Lo bueno de hacer este programa es que no estoy contra el tiempo de ninguna persona que me diga pare, siga, vaya ya. No, simplemente tengo una metodología de hacer partes pequeñas para que la gente los pueda escuchar. Entonces, en Gálatas 5:23, Pablo comienza a hablar de el fruto del Espíritu Santo. No son frutos, es un solo fruto que contiene 9 semillas. Entonces, Pablo anuncia que esa es la nueva vida, que el que está aquí no va a estar contendiendo con su carne y los deseos de su carne, sino que va a estar a favor de los deseos de Dios, la voluntad de Dios y la vida del Espíritu, la vida con Dios, porque no se pueden las dos mezclar. La una va a vencer la otra
para que esa gobierne. Entonces, el que tiene la opción de decir cuál gobierna, somos tú y yo. Profeta, eso está como muy duro. No, no es duro. Nuestras decisiones van a hacer que ardas para Dios o te quemes como una chamisa seca. Así de fácil. Entonces, sería bueno que cogieras Gálatas 5 desde el 14 al 15 para adelante y lo pudieras leer todo, pero yo voy a encasillarme solamente en lo que es ese nacimiento de nuevo en las manos del Espíritu Santo, porque esa es la nueva vida. Pero con el Espíritu Santo, con Él se logra que nuestros pensamientos sean ordenados, educados, que aprendamos a caminar con Cristo de la mano y el Espíritu Santo alumbrando cada palabra de esas que el mismo Señor dijo que eran espíritu y que daban vida. Él es tan maravilloso que Él cogió esas 9 semillas y yo te invito a que abras tu Biblia y tú mires que hay 3 grupos de 3. Hay 3 grupos de 3. Él colocó 3 semillas para relacionarnos con Él, 3 semillas para relacionarnos con nuestro prójimo y 3 semillas para relacionarnos con nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en los estudios, hasta donde el tiempo me alcance. Y el último de esas 9 pepitas, de esas 9 semillas, es el dominio propio, el cual necesitamos. Pero para poder llegar al dominio propio hay que pasar por una escalera. Eso no es un salto de garrocha y nos subimos todos los 8 peldaños de una sola, no. Hay que ir paso a paso. ¿Por qué? Porque hay uno que le permite al Espíritu Santo que los demás fluyan. Para que lleguemos a ese dominio de nuestros pensamientos en Él. Porque tú y yo no los podemos vencer. Pero cuando estamos en sus manos, en las de Cristo y el Espíritu, todo se puede hacer. Los 3 primeros son para comunicarnos con Él, como te dije. Y el primero que Él narra es el amor. Pero ahora, ¿cuál amor? ¿El amor que yo le tengo o el amor que Él me da? Porque si es el Espíritu Santo el que da esto, es Dios dando. Entonces, es cuando nos damos cuenta de cuánto nos ama que murió por ti. Es una manera consciente de darte cuenta de cómo te ama Dios. Imagínate si a veces es difícil reconocer cuánto amamos a una persona. Solamente valoramos a una persona cuando no la tenemos cerca o cuando está distante, porque viajó, porque se fue, porque se ausentó o porque está enfermo en un hospital. Por cualquier motivo no está ese afecto cerca y tú sientes ese vacío. Y si es muy doloroso, pues comienza a dolerte y a picarte por dentro y los ojos a volverse llaves de agua abierta. Bueno, eso lo hacemos con alguien que podemos ver, que posiblemente llevamos años con esa persona, ya que nos ha entregado toda su juventud, toda su vida, que nos hizo padre o nos hizo madre, que ahora somos abuelos. Tenemos todo ese grupo al cual tú puedes identificar y ver cuánto le amas. La pregunta es, ¿sabemos cuánto nos ama Dios? ¿Sabemos el valor que Dios dio para amarnos, para rescatarnos para Él? Y solamente lo hizo con el motivo de que aquel que reconozca cuánto Dios le ama, Él lo va a traer para sí. ¿Ya? Entonces, hay algo que es bien complejo y ahí se derrama todo el fruto del Espíritu Santo. Es deleitarnos en cuánto Dios nos ama. Y tú no podrás saber cuánto Dios te ama si tú no sabes lo que costó que tu alma y la mía fueran liberadas del yugo de la perdición, que Dios se olvidara de tu pasado y te dijera, hijo, ya lo que pasó, ya lo eché al fondo del mar. Pero ahora
Yo quiero que tú aprendas cuánto yo te amo. Que tú comiences a experimentar permanentemente, no el sacrificio que hice por ti, no, que lo hice por el amor que te tengo, porque quiero rescatarte para poder relacionarme contigo como padre, como amigo, como consejero. Pero todo se va a hacer cuando aprendas a valorar y a honrar el amor que yo te tengo y el sacrificio que hice para poder volverte a comprar. Sí, porque eras mío, pero por causa del pecado te alejaste de mí, te perdí. La palabra es tanatos, te separaste de mí para muerte. Entonces vemos a un Pablo en esa, bueno, es que Pablo escribió unas, yo no creo que haya una carta mala, pero hay ustedes que sobresalen más sobre otras. Por ejemplo, cuando él escribe en Efesios, el capítulo 3, y ahí en el versículo 14, él reconoce que ellos tienen fe, pero que les falta algo para poder que se muevan en esa gracia poderosa de Dios. Y entonces Pablo dice que oraba para que ellos conocieran ese amor que Dios les tenía. Y dice, por esa causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba haciendo eso orando por unas personas que hablaban de fe, se movían en fe, pero no tenían la vida poderosa que da la unión del Espíritu Santo y Cristo. Porque, o sea, el conocimiento por sí solo no es poder. No. Todo lo que el Espíritu Santo y Cristo hacen es visible. Se puede ver, palpar. Porque para eso Él vino a este mundo. A encarnarse para que fuera visto. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, y está hablando de que ellos puedan conocer esa gloria poderosa del Señor para nosotros, te invito a que vayas al 16 en adelante. Y entonces, esta es la oración. Que os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder. Con poder. Ahora, él está hablando que él está orando para que el Señor nos fortalezca con poder en el hombre interior. Entonces, tenemos que saber qué es lo que Pablo está hablando y de qué poder nos está diciendo. Cuando tú vas a la traducción del griego, la palabra poder ahí es dunamis. Y eso significa que Pablo está diciendo, mire, yo estoy orando por ustedes, para que ustedes reciban por el amor que Dios les tiene a ustedes, lo que Él les ha derramado. Abre una puerta para que ustedes tengan la capacidad para poder obrar o llevar a cabo cualquier cosa en su nombre. Eso es un poder que Él les da en el momento en que ustedes deciden que Él es el Salvador. Es esa capacidad de poder llevar a cabo cualquier cosa por conocer y vivir en el amor que Él nos tiene. Y dice que eso lo hace por su espíritu en el hombre interior. O sea que esto es grande. Dependemos tanto del Espíritu Santo y Cristo que no podemos deleitarnos en ese poder que Dios puso en nosotros, porque no podemos reconocer, vivir el amor que Dios nos tiene, no lo podemos deleitar en Él. Cuando ese amor que Él nos manifiesta, y hay hechos que lo enseñan, nos va a dar la capacidad para poder obrar, llevar a cabo cualquier cosa. Siempre y cuando nosotros podamos conocer y vivir en ese amor que Él nos tiene. O sea que la primera semilla del fruto del Espíritu Santo para que las demás lleguen a nosotros es aprender a deleitarnos
en el amor que Dios nos tiene. Pero Pablo no se queda allí. En el siguiente versículo, el 17, dice: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y viendo cómo explica en Romanos capítulo 12, llamando al corazón el culto racional y que pide que se lo sacrifiquemos al Señor en un cuerpo vivo. O sea, matemos al hombre viejo, quemémoslo, démosle que se vaya fuera de nosotros para que se instale. Porque luego en el otro dice, para que no os adaptéis a la manera como el sistema de este mundo piensa, actúa y habla, sino que demanda un sacrificio que nos va a doler. Poder dejar de pensar de esa manera para pensar como Dios dice. Por eso dice, de manera que Cristo more por la fe. Cristo es la palabra, es el verbo de Dios, el que se hizo carne para manifestarse. Y el mismo Señor dijo que ese verbo, esas palabras que expresan acción, son espíritu que dan vida. Quiere decir que es tan importante que el amor del Señor por nosotros sea tan visto dentro de nuestro culto racional, reflexionando su valor en el contexto de lo que costó el amarme a mí y a ti. Lo que Él hizo para llamar nuestra atención y decir, mira, en esa cruz yo te escondí dentro de mí para que hoy que reconoces que estás mal, yo te digo, yo morí por ese mal. Porque lo que yo quiero es que tú sepas cuánto yo te amo y que en base a que te deleites en el amor que yo te tengo, yo pueda hacer contigo muchas cosas. Por eso Pablo habla de que more por fe en vuestros corazones, nuestro culto racional, donde están las ideas, los conceptos, los pensamientos. ¿A dónde crees que Dios te va a hablar? ¿Ah? Cuando Dios te habla, tu mente es la que recibe el mensaje. Ahí tú comienzas a dibujar las palabras de Dios. Y Él te comienza, usando tu imaginación, a verte la realidad que quiere que vivas. Y entonces Pablo añade a ese 17, y que arraigados y cimentados en amor. Sí. Les está hablando de aprender a valorar como lo hizo el apóstol Juan. El apóstol Juan es el único discípulo del Señor que se llama el discípulo amado, porque él se dio cuenta de cómo Jesús le amaba. No hay nadie más que diga que Juan era el discípulo amado, solo Juan. Solo Juan, porque él aprendió a deleitarse en cuanto Jesús le amaba. Y cuando lo vio en esa cruz, se apegó más, ya supo cuánto le amaba. Entonces, cimentados en amor. O sea que es muy importante saber cuánto Dios nos ama. Porque eso es lo que hace que firmemente nos establezcamos, nos enraizamos en esta gracia poderosa que solamente se expresa cuando conocemos, discernimos, honramos, valoramos lo que sucedió en esa cruz por ti y por mí. Ahí es donde se expresa el amor de Dios. Aprender a dar el valor que Dios le da. Y dice el 18, para que seáis capaces de comprender con todos los santos. O sea, Pablo comienza a escribirles de la necesidad de que nosotros valoremos cuánto Dios nos ama, pero les dice, un momento, eso ustedes tienen que ser capaces de comprender lo que les voy a explicar. Ustedes tienen que conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¡Wow! 4 medidas. Tú tienes que reconocer en dónde tú estabas, en qué orilla tú estabas. Y yo fui por ti y atravesé esa anchura y te traje hasta a la otra orilla. No importa dónde tú estabas, yo fui por ti y te traje a mi cruz. Y antes de que te pasara de orilla a orilla,
tú no sabías, pero yo ya había muerto por ti. Y no importa qué tan largo tú te fuiste, yo estaba contigo. Ahí en esos desiertos, en esas aflicciones, en esos dolores que nunca me tuviste en cuenta, yo estaba caminando contigo, porque sabía que un día te iba a pasar de una orilla a la orilla de la salvación, a la orilla de que conocieras. Por eso Pablo les habla de aprender a comprender, capaces de comprender la altura y la profundidad. Que tú sepas que tu destino estaba marcado para el infierno, pero el Señor bajó y te rescató de ahí para Él, para que puedas ser amigo de Dios, para que lo puedas reconocer como Padre, para que lo puedas reconocer como el que murió por ti, que vales mucho para Él, y que todo esto lo hizo para que comprendas que no hay altura entre Él, tú y yo, porque ahora está dentro de ti, dentro de mí. Ya se acabaron las distancias. Ahora necesitas comprender cuánto Dios nos ama. Esto implica una percepción espiritual muy profunda que solamente se alcanza a través de la revelación divina de Cristo y el Espíritu Santo. Cuando podemos valorar lo que pasó en esa cruz. No habíamos ni nacido. Aún más, Apocalipsis 13:8 dice que Él fue inmolado por ti, por mí, que no habíamos ni siquiera, si éramos creación, no habías hecho nada y ya Dios había inmolado a Jesucristo para que en este momento te dieras cuenta que no solamente es ser creyente y levantar las manos y cantar coritos y ayudar en la obra, no. Tenemos que aprender a conocer, deleitarnos en ese amor, porque esa es la primer semilla del fruto, pero con esa semilla, cuando esa semilla hace vida en ti, se enraiza, germina y tú puedes caminar con tu cabeza levantada, no importa la circunstancia adversa en que estés, porque tú sabes que Él está contigo, porque murió por ti para que tú puedas vivir y que lo puedas llevar a Él para que Él se manifieste y todo el mundo pueda ver cuánto Dios te ama. Ese es el beneficio de la vida de un creyente que puede discernir, comprender lo que hizo Dios en esa cruz y que lo hizo porque sabía que un día te iba a apapachar, que un día tú lo podrías reconocer como el Padre, como el amigo, como el Salvador, como el abogado, como tu defensor, como tu mejor guerrero. Él es el todo, el yo soy. Lo que tú necesites que Dios sea para ti hoy, Dios es. Porque ese es el amor de Dios. Pero cerramos aquí con este versículo que tal vez después volvamos a retomar. Es poder conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Oye, no es un poquito, no, totalmente llenos de la plenitud de Dios dentro de nosotros y dentro de ti, si eres capaz de comprender, de discernir cuánto Dios te ama. Pero seguiremos la próxima semana, mis amados. Que el Espíritu Santo haya hablado a tu culto racional, a tu corazón, y que tú puedas meditar, reflexionar, no por lo que estás pasando, porque lo que estás pasando se va a ir cuando tú te deleites en ese Padre que vino a pagar con su vida, dejó su trono para convertirse en hijo y poder morir y rescatarte, y te metió en su cuerpo en la cruz, aunque no habías nacido, para que tú y yo no recibiéramos el castigo del pecado, y olvidándose de él, hoy te exhorta, te anima a que tú conozcas cuánto él te ama, porque tan pronto empecemos a honrarle por el amor que nos tiene,
el resto de las semillas van cayendo como fichas de dominó. Padre, te doy gracias por tu Santo Espíritu, por ti, mi Señor Cristo, porque sin la revelación de los misterios no podríamos alcanzar lo que Pablo claramente dejó escrito. Pero gracias, Señor, porque tú eres el Dios que fortalece, que esperanzas, que da fuerzas, que pelea por nosotros y que nos dice, no te rindas, yo estoy contigo, no importa dónde estés, después de ese desierto hay un llano, aguas frescas y alimento para ti. Todo se va a solucionar si tú puedes entender cuánto yo te amo. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, Padre, gracias. Amén y amén.